Buenas tardes. Se estaba perdiendo un poco qué hora era. Primero que todo, tengo que expresar mi agradecimiento tanto a los compiladores por la invitación. A ver, mi lugar en la presentación, no sé si sería el de uno de los autores de uno de los capítulos del libro, o el... No me puedo asignar el rol de representante de los autores, del resto de los autores, porque... Exactamente. Pero estoy muy agradecido tanto a Juan, a José, a Verónica, que fueron los compiladores, por la participación, a la editorial y a poder participar en el evento. Como decía Juan, y me parece importante retomar, y la idea de mi presentación es andar un poco en algunos puntos en común que hay en los capítulos, retomando el mío, o sea, si critico al mío, el resto lo verán ustedes, que es la dimensión de la etnografía. La etnografía es una singularidad que tiene el campo de los estudios sociales del deporte, es un campo extremadamente heterogéneo en formaciones, en trayectos de los autores, y ustedes se preguntarán qué hace un egresado de la Facultad de Humanidades del Profesorado de Educación Física hablando sobre la etnografía y el deporte. Justamente por esta heterogeneidad yo me formé en el grado como profesor de Educación Física y después en la Facultad de Humanidades, y después hice una maestría en Antropología Social y ahora estoy avanzando, empezando a escribir mi tesis de doctorado en Ciencias Sociales. Y esto es una singularidad mía, no. El campo de los estudios sobre el deporte, aparte de la compilación de ser heterogénea en las formaciones, es un campo heterogéneo. Es un campo heterogéneo. En agosto de este año compartimos el 10º Congreso de Antropología Social, y la mesa de Antropología del Deporte no se podría decir que era una mesa de antropólogos hablando sobre deporte, sino que había sociólogos, historiadores, profesores de educación física, comunicólogos. Entonces, esa es una singularidad del campo, y creo que esa heterogeneidad nos hace bien al campo para discutir. Como decía, yo me formé como profesor de educación física y después empecé mis estudios de antropología social. Y una singularidad es la etnografía. ¿Y qué es la etnografía? Es comprender la perspectiva de esas personas, de esos actores sociales que estoy estudiando sobre ese determinado fenómeno. Entonces, si pensamos el deporte como fenómeno a ser estudiado, ¿qué nos posibilita la etnografía? Nos posibilitaría entonces tener una mirada que va a poner en primer plano esos actores sociales. ¿Y cómo accedo a eso? Recuerdo lo que decías de Juan José Sebrelli, que se jactaba de no haber asistido a un estadio de fútbol. O sea, ¿cómo voy a comprender la perspectiva de esos actores si no estoy en los múltiples espacios, escenarios y contextos en que esa persona le da sentido? Entonces, creo que esa es una singularidad que debemos retomar, que debemos plantear como positiva dentro del campo. Y es algo propio de la antropología, no. Un enfoque, un método, una forma de producción textual que trasciende. En ese sentido, ¿qué me propongo discutir yo? ¿Qué es eso que llamamos deporte? ¿No? Todos, desde el primer día, creo, de la tecnicatura, han discutido, han leído textos de Norbert Elias, de Eduardo Archetti, sobre qué es el deporte. ¿Qué nos posibilitaría la etnografía en ese sentido? Poder ver cómo esa práctica social adquiere distintos significados. ¿Tá? Y ustedes deberán pensar cómo comunicar esos significados. Y ahí viene otra parte, ¿para quién escribimos? Porque la etnografía no es solamente una técnica que me dice, a partir de la cual yo estoy con las personas en el terreno, sino que es un enfoque, como decía antes, y sino es una forma de producción textual. ¿Tá? ¿Y qué tiene que dar cuenta esa forma de escritura? Esa forma de escritura tiene que dar cuenta de los múltiples sentidos que dan esos actores. ¿Tá? Es fruto de ese trabajo. Entonces, lo que van a encontrar tanto los trabajos de Rodolfo Ibiriano sobre el golf, los de Luis Rojo sobre la vela y sobre el hipismo, tratando de recordar de memoria, los de José Garriga, los de Verónica, los de Juan, los de Pablo, los de Alejandro Rodríguez, los de Sodo, son diferentes formas y a partir de diferentes enfoques teóricos de abordarlo desde una perspectiva etnográfica. Y esa perspectiva etnográfica, ¿con qué la vamos a articular? Con las teorías circulantes en su disciplina principalmente. El deporte pasa a ser un escenario donde nos va a permitir discutir
el inicio del libro fue la clase. Y a partir del inicio del libro fue la clase y se terminó discutiendo el cuerpo, se terminó discutiendo el género, se terminó... O sea, el deporte es un fenómeno social que debemos aproximarnos, que debemos discutir, que debemos comprender, y eso nos va a permitir discutir diferentes problemáticas de la teoría social, de la antropología, no, de la sociología, no. Nosotros tenemos que encontrar, de acuerdo a nuestras inquietudes, qué es y qué es lo que aparece en el campo, qué es lo que vamos a discutir en términos de teoría. Pero no es solamente discutir o saber sobre el atletismo, el rugby, el hipismo, el gimnasio, sino eso cómo lo articulamos con producciones teóricas del campo, y en este caso del campo de la comunicación. ¿Ah? Entonces, eso es una singularidad que creo que debemos retomar, y es un punto a partir del cual se podría leer y retomar. Y ahí entonces me relativizo a mí mismo, digo yo, si me critico a mí. ¿Por qué yo termino estudiando a profesores y funcionarios de la provincia de Buenos Aires los sentidos del deporte? O sea, tomar qué llaman deporte. Y bueno, porque mi formación inicial como profesor, mi formación en ese momento cuando hice este capítulo, que fue parte de mi tesis de maestría como pseudoantropólogo, no sé, que soy, o como profesor de educación física con formación en antropología social, me llevaron a determinadas discusiones, a dar relevancia a determinadas cuestiones. Y esto es lo que creo que tenemos que empezar a ver. ¿Desde dónde estamos produciendo ese conocimiento? ¿Desde dónde producen esos actores el conocimiento? A ver, muchas cosas de las que venía pensando ya fueron planteadas, pero creo que el libro es una aproximación a esta heterogeneidad que decía antes, que decían tanto Pablo como Juan, y es una invitación a poder ver, bueno, en esa heterogeneidad que es el campo, en esa heterogeneidad que son las distintas prácticas deportivas, bueno, ¿qué podemos discutir desde el campo de la comunicación? Repito, yo voy a hacer un mea culpa, es la segunda vez en mi vida que ingreso a la facultad de Periodismo y Comunicación Social. Asistí al primer congreso y asistí en carácter de ponente en aquel entonces, y ahora en la presentación del libro. Pero digo, el libro tiene que ser un insumo para discutir, y no discutir el caso empírico, sino para empezar a discutir teóricamente, y ahí sí van a poder encontrar múltiples cuestiones que seguramente nos van a debatir, discutir y sobre todo desechar, creo. Pero como decía Juan, y me parece lo más importante, es cuando uno desecha tiene que saber por qué desecha. Entonces, creo que la clave es mirar el enfoque, mirar las problemáticas teóricas que hay detrás, y a partir de ahí generar espacios de discusión sobre este material. No sé cuál será el destino dentro de la facultad y en términos generales del libro, pero creo que debemos apostar por ahí. Por mi parte, solamente reiterar los agradecimientos, y bueno, y nada más.